Hola, te tengo una pregunta. A ver, imagina los números con los que contamos, los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. E imagina los números pares, solamente el 2, el 4, el 6, el 8, 10, 12, 14, etcétera. Ambos hasta el infinito. Supongo que aunque sabes que ambos son conjuntos infinitos, o sea, podríamos nunca terminar de contar ni números seguidos ni solo pares. Si yo te digo que en el segundo conjunto, en el que nada más contamos los pares, estamos quitando la mitad de todos los números, probablemente hasta ahí vamos de acuerdo, ¿no? O sea, porque no estamos contando el 1, 3, 5, 7, 9, 11, etcétera. Entonces estamos quitando todos esos números. Entonces yo te pregunto, ¿cuál de los dos conjuntos es más grande? Si me dijiste que el segundo, pues tienes que pensar tu respuesta porque en este video y en esta serie de videos vamos a empezar a hablar del infinito. Hay cosas que cuando hablamos de conjuntos finitos funcionan de determinada manera, como esa, si a un conjunto finito le quitamos la mitad, el conjunto resultante es más chiquito que el original. Pero en un conjunto infinito no siempre va a pasar eso y no así como estamos acostumbrados. Entonces vamos a entender qué es eso del infinito, cómo es que un conjunto al que le quitamos la mitad de sus números sigue siendo del mismo tamaño y cómo es eso de que hay muchos tamaños de infinitos. Es un mundo fascinante. Así es que vamos a empezar hoy por entender el concepto de contar. Puede ser algo que digas, cantar lo hago desde que soy chiquito, pero vamos a ver qué es lo que realmente estamos haciendo cuando contamos para podernos adentrar al mundo del infinito. Muy bien, yo soy Gabriela Lavista, estudié la carrera de matemáticas, soy guía Montessori y llevo más de 20 años acompañando a alumnos de diferentes edades en sus procesos de aprendizaje, especialmente de matemáticas, pero también de otras áreas. Así es que vamos a ver qué hacemos cuando estamos contando. Muy bien, supongamos que tenemos, yo qué sé, canicas. ¿No? Entonces, para contarlas, decimos, a ver, pues esta es 1, 2, 3, 4, 5, así seguimos. Supongamos que tenemos muchísimas canicas y de repente ya vamos por el 51, 52, 53, etcétera. Nosotros creemos que podemos hacer esta relación porque tenemos un lenguaje que le asigna un nombre a cada número. De hecho, tenemos el concepto de número. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos ese concepto? Si, por ejemplo, no sé, llegáramos a un lugar en donde todos hablamos idiomas diferentes y de repente ni nuestros números son iguales y entonces no sabemos, por ejemplo, cómo pedir de comer, ¿no? Y somos un grupo de personas y necesitamos 17 platos, pero no sabemos cómo decirlo. Bueno, a lo mejor una idea que muy probablemente muchos usaríamos sería poner en un papel, pues el número de rayitas que somos o en puntitos o algo así para que si nos dan este número de platos, o sea, un plato por cada rayita, sabemos que nos dieron todos los platos que necesitábamos. Entonces, en realidad, para contar, no forzosamente necesitamos números como tal, como el concepto y como el lenguaje, el nombre de cada número, sino lo que estamos haciendo, lo que sí necesitamos es establecer una relación entre dos cosas, entre dos conjuntos, mejor dicho. Entonces, aquí en este caso asignamos una relación entre cada palito que yo pinté y entre cada plato. Entonces, si por cada palito hay un plato, yo tengo comida para esa persona, para una persona. Otro palito, un plato, otra persona. Y si junto 17, que nosotros tenemos ese lenguaje, tendré platos para todas las personas. Cuando estamos contando, como no siempre, bueno, podríamos hacerlo siempre, siempre estar buscando colecciones de cosas según lo que quiero contar, pero la ventaja de los sistemas numéricos es que entonces ya no necesito estar buscando piedritas o estar pintando palitos, sino que yo, sea lo que sea que tengo un conjunto de números
a los que cuando yo quiero contar algo, digamos que tengo casas, entonces yo lo que estoy haciendo cuando señalo y digo 1, 2, 3, estoy estableciendo una relación entre el, entre el conjunto de números naturales y el conjunto, en este caso, de casas. Y si yo llego hasta el 3, entonces digo, ok, tengo 3 casas. O sea, la cantidad se corresponde con el tercer elemento de mi conjunto de números que yo tengo ordenado de esa manera, que, o sea, ya está construido en este edificio matemático. Lo que estoy haciendo es establecer esa relación entre los dos conjuntos, el conjunto de casas, el conjunto de números. ¿Cómo voy a comparar dos conjuntos? Pues, por ejemplo, yo tengo ahí ese conjunto y por otro lado, tengo acá este otro conjunto de casas. Entonces, ¿cómo puedo establecer cuál de los dos es más grande? Pues primero lo relaciono con mi conjunto de números que uso para contar. Y entonces digo, aquí llegué hasta el 5, que este conjunto está ordenado. Entonces, este conjunto, el verde, es un conjunto mayor de casas. Yo los puedo comparar. Ok, entonces, cuando estamos contando, estamos estableciendo una relación entre dos conjuntos, ciertos objetos y, en este caso, el conjunto de números naturales, y a cada objeto le vamos asignando un número, el que le toca. Y donde terminamos, decimos, esa es la cantidad de objetos que tenemos y los podemos comparar porque los dos son finitos, o sea, los dos terminan en un determinado tiempo y el que llegó al número mayor, pues ese conjunto tiene más elementos. Hasta ahí vamos bien. Ok. Entonces yo decía al principio de este video, yo tengo los números naturales que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera. Y yo me puedo seguir así 1.241.003, 1.241.004, 1.241.005 y así me puedo seguir hasta muchísimos billones y trillones, uno por uno. O sea, es un conjunto infinito. Esto no termina. Yo me puedo seguir así. Y lo comparábamos con el conjunto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etcétera. ¿Qué pasa? Yo preguntaba, ¿cuál de los dos es más grande? Y yo, bueno, desde el principio, pues ya te adelanté un poco la respuesta porque dije, si me dijiste que el segundo es más chico, pues tienes que repensarlo. Intuitivamente, igual, vamos con nuestros conjuntos finitos. Si yo a estos conjuntos le quito una parte, entonces voy a tener un nuevo conjunto con 1, 2 y 3 elementos. Y ese segundo conjunto es más chico que el primero porque yo le quité una parte. Sí, con conjuntos finitos. ¿Qué pasa con un conjunto infinito? Bueno, lo que nosotros necesitamos para saber cuántos elementos tiene este conjunto, el de los números pares, necesitamos poder asignar una relación entre los números naturales y los elementos de mi conjunto de los números pares. Y hasta donde llegue, pues va a ser el número de elementos que tiene. Intuitivamente decimos, debe ser la mitad. Y entonces, una de las primeras preguntas que surge es, bueno, ¿y qué es la mitad de infinito? ¿No? Pero bueno, entonces decimos, ok, al 1 yo le asigno el 2, al 2 yo le asigno al 1, al 4 le asigno el 2, al 6 el 3, al 4 el 8, al 10 el 5, al 12 el 6. Y de repente yo veo que para cada número natural
el 7 va con el 14, el 8 iría con el 16, el 9 con el 18. Entonces, será que a cada número natural, el que le toca es el número, ese número multiplicado por 2, o sea, el doble, 2n. Pero si nosotros seguimos hasta el infinito, y los números pares también siguen hasta el infinito, nosotros nos podemos ir contando de 2 en 2, pues para siempre, sin terminar nunca, infinito. Siempre que yo tenga un número natural, yo puedo encontrar su doble. Y aunque no hay un último número natural, cualquiera que yo tome donde me pare, puedo obtener su doble. Y intuitivamente sí podemos pensar, bueno, mientras yo siga con los números naturales, encuentro su doble y encuentro su doble, y para cada número par, si yo lo parto a la mitad, voy a encontrar el número natural que le corresponde. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que hay una relación, esta relación que usamos para contar, la que usamos en los conjuntos finitos, efectivamente también la podemos establecer entre los elementos de los números naturales y los elementos del conjunto de números pares, lo cual quiere decir que hay el mismo número de elementos, es el mismo tamaño. En particular, los números que se usan para contar los infinitos son la letra hebrea Aleph. El infinito más chiquito, que es el de los números naturales, se llama Aleph 0. Entonces, el número de la cantidad de los números pares también es Aleph 0. Es un número infinito, pero es el número infinito más chiquito, el que podemos hacer corresponder con los números naturales. ¿Qué pasaría si nosotros tomamos, por ejemplo, el conjunto de los cuadrados? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Pues vamos a contar. Aquí es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Al 8 le tocará el 64. Entonces, al n, ¿qué número le va a tocar? Pues quizá te diste cuenta que le toca n al cuadrado. Y donde sea que te pares de los números naturales, puedes sacar su cuadrado. O si tienes un cuadrado, más bien sacas su raíz cuadrada y obtienes el número natural del que viene. Y esto lo podemos hacer igual al infinito. Entonces, el número de la cantidad de los números al cuadrado también es Aleph 0, es un infinito, el primer número transfinito. Los números que usamos para contar a los infinitos, que decimos el primer número infinito, el segundo número infinito, se llaman números transfinitos. Y el primero es Aleph 0. El conjunto de los números pares, el conjunto de los números impares, el conjunto de los cuadrados de un número en general, el conjunto de cualquier múltiplo de los números naturales, y eso lo puedes hacer como ejercicio, ¿no? Si vas tomando, por ejemplo, 8, 16, 24, 32, que son múltiplos de 8, también será Aleph 0 la cantidad de esos múltiplos, o los múltiplos de 7, o los múltiplos de 13, del número que tú quieras. Ese es el primer número transfinito. Y hoy nos vamos a quedar aquí. Y solo voy a plantear la pregunta de qué pasará con los números racionales. Nosotros sabemos, vamos a verlo de manera gráfica. Digamos que tenemos aquí nuestra recta. Si bien aquí en cada, digamos, parada de nuestra recta tenemos a los números naturales, ya hemos visto que es un conjunto denso. Eso quiere decir que entre dos números naturales, estamos hablando de los racionales, entre dos números, en este caso naturales, pero que también pertenecen a los racionales, porque lo podríamos escribir así, hay otro número racional, digamos el 1/2. Hay otros, pero digamos el 1/2. Entre estos dos vamos a encontrar otro, un cuarto, por ejemplo. Entre estos dos podemos encontrar otro que es 1/8. Entre estos dos también un 16avo. Y así siempre vamos a encontrar otro.
Entonces la intuición nos diría, pues, que hay más números racionales que naturales, ¿no? Que ahora sí, si bien cuando estamos agarrando una parte de los números naturales, como son los cuadrados o los pares o los impares, pues bueno, resulta que son del mismo tamaño, que ya, lo aceptamos. Pero aquí, imagínate, en cada pedacito hay infinitos racionales y luego en este pedacito va a haber otros tantos infinitos y cada vez que yo tome dos, voy a encontrar otro y otro y otro y otro. Y eso entre cada intervalo. ¿Será que hay más racionales? ¿O qué pasa también con los enteros? Porque para acá ya los contamos, pero si además agregamos -1, -2, que además digamos que hay la misma cantidad hacia lo positivo que hacia lo negativo, entonces habrá también Aleph 0 números enteros, que es el número transfinito más chiquito, el que corresponde a los naturales, o hay más enteros que naturales, o hay más racionales que naturales. ¿Tú qué crees? Pero no se vale buscar la pregunta, la respuesta. Tú piensa cómo crees que se da eso. Todo este trabajo de los infinitos le dio origen a un matemático que se llamó Cantor, y su trabajo, bueno, es fascinante, lo vamos a ir viendo por capítulos. Espero que te vaya gustando y piensa las respuestas, tus hipótesis, tus ideas, déjalas en los comentarios para que entre todos los vayamos pensando, lo vayamos peloteando y vayamos llegando a diferentes, bueno, a nuestras conclusiones. Te recuerdo que ya tengo mi comunidad en School. Si tú quieres un curso de matemáticas desde cero hasta cálculo integral, paso a paso, todo lo que necesitas para realmente dominar las habilidades matemáticas que vas a usar en la escuela, en los trabajos, en las carreras, para que elijas carrera porque realmente te gusta, no porque no tenga matemáticas. Bueno, ve a School, te dejo el link en la descripción y pues nos vemos allá o en el siguiente video. Nos vemos muy pronto.